resulta que, digo, ya ves, Teniendo ahí pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no. Segunda trampa. Primero, vamos a mirar qué son los ciclos. Un ciclo comienza desde el primer día de la menstruación hasta la víspera de la próxima menstruación. Eso es un ciclo. Entonces, desde el primer día de menstruación hasta la víspera de la próxima menstruación es un ciclo. Entonces ahí es, bueno, aprender a identificar, bueno, mi ciclo es largo, mi ciclo es corto, mi ciclo es promedio o estándar. Entonces, empezar por eso, empezar por identificar de qué tan largo es mi ciclo. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos en las gráficas, tenemos ciclos cortos, que es un ciclo más o menos de 22 días. Tenemos ciclos promedio, que son ciclos más o menos de 28 días. Ciclos más largos, ya de 35, 40, 45 días que se pueden dar. O sea, ninguno de ellos es que tiene problema o no tiene problema. No, ¿cuándo hay problema? Cuando yo soy de un ciclo, por ejemplo, de 28 días y llevo 45 días o 50 sin venirme la menstruación y yo sé que no estoy en embarazo. Entonces ahí tengo que pensar, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué le está pasando a mi organismo? Pero si yo soy una mujer regular, que mi ciclo siempre es de 28 días, bueno, es normal. O mi ciclo siempre es de 45 días, es normal el mío, ¿sí? Entonces, primero eso, identificar que el método funciona para todos, porque esa es una de las principales barreras que le pone a uno a las personas. Uy, no, pero es que yo soy súper irregular. Yo tengo ciclos de 28, tengo ciclos de 25, tengo ciclos de 30, tengo ciclos de 31, yo soy muy irregular. No tiene ningún problema, el ciclo se nos acomoda sin problema eso. ¿Por qué? Porque lo que hacemos y en lo que se basa el método es en una observación del día a día. Entonces, al observar el día a día, mi cuerpo me va a ir mostrando en qué parte del ciclo voy, ¿sí? Si en algún momento no entienden algo o no es claro, nos preguntan por qué, ¿sí? Bueno, entonces, dentro de los ciclos, si miramos esas gráficas que hay ahí, el ciclo se divide en tres partes. El ciclo se divide, la primera que se ve más oscurita, eso rojo, es, digamos que los días de menstruación. Ahí se está tomando el ejemplo como si fuera una menstruación de 5 días. Si la mujer tiene una menstruación de 3 días, de 2 días, de 4 días, de 9 días, bueno, eso es lo habitual en ella, entonces es normal. Entonces viene una primera fase que es, la primera fase se llama fase probablemente infértil. ¿Por qué se llama probablemente infértil? Porque ahí tengo unos días de menstruación y dependiendo cómo sea el ciclo, voy a tener algunos días de infertilidad. Si mi ciclo es corto, yo no sé si lo alcanzan a ver de atrás, pero apenas pasa la menstruación, se empieza a ver una carita de bebé en el ciclo corto. ¿Por qué? Porque yo paso casi que en la menstruación a una fertilidad. ¿Por qué empieza a suceder eso? Porque es un ciclo corto. Si observan ahí en las gráficas, dependiendo el tiempo, del tiempo que sea mi ciclo, se va aumentando en la parte del principio. O sea, el sangrado, y se hacen más largos los días ahí. Amor, no sé. Ven, mi amor, yo te ayudo. Hazte en el tablero, mi amor. Es de santuario. Bueno, mira que esa primera parte es la parte donde se alarga si el ciclo va siendo más largo. La parte después del amarillo, para todos los ciclos es más o menos igual, o sea, casi siempre igual. ¿Dónde se alarga? En la primera fase. Ahí es donde vemos que el ciclo se va haciendo más largo. Entonces, como les iba diciendo, si mi ciclo es corto, voy a empezar muy rápido una etapa de fertilidad. Entonces, por ejemplo, si la mujer
de las que tienen ciclos cambiantes, que uno es largo, otro es corto, otro es... Bueno, entonces ella dice, bueno, ¿yo cómo voy a identificar eso? ¿Cómo voy a saber cuánto es mi tiempo de fertilidad? Entonces yo cuento un día, cuento 2 días. No se cuentan días. En este método no se cuentan días. Observamos solamente. Ese método es de observar y tener en cuenta unas sensaciones. Les voy a contar qué es eso. Cuando la menstruación se va, dependiendo cómo sea mi ciclo, ahí vamos a identificar una cosa que se llama patrón básico infértil. ¿Qué es el patrón básico infértil? Voy a empezar a identificar cómo es mi cuerpo. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, no, yo soy una mujer muy seca. ¿Por qué? Porque se va la menstruación y yo quedo súper seca, pues no siento ninguna humedad, no siento nada. Y hay otras mujeres que dicen, no, a mí se me va la menstruación y yo siempre tengo un moquito, un pegajosito, un no sé qué, siempre lo tengo en el interior y yo siempre me siento húmeda. Entonces ahí dice, bueno, esta persona es una persona de patrón básico infértil húmedo. Si es seco, es patrón básico infértil seco o patrón básico infértil húmedo. Exacto, que nunca cambia. Cuando es húmedo, gracias Vivi. Cuando es húmedo es una mucosidad que siempre es igualita, Hasta que llega un momento que hay una mucosidad que empieza a cambiar o un patrón que empieza a cambiar. Perdón. En cuanto a lo que se ve, está lo que se ve y lo que se siente. Entonces, si yo soy una mujer, por decir algo, mi ciclo es de 28 días. Entonces, en ese ciclo de 28 días, tuve una menstruación de 5 días, como dice ahí. Y yo empiezo a tener una sensación de sequedad, y otros días, y ya hay un momento en que empieza a cambiar esa sensación y lo que veo, o sea, no quiere decir que entonces nosotros nos tenemos que estar yendo al baño a mirarnos o tener que tocarnos, nada. O sea, en nuestro diario vivir, uno en sus actividades, hay momentos en que se siente húmedo, se siente mojadito, o siente que hubo un cambio, o estaba seca, y cuando voy al baño, ¿qué sensación hay muy clara cuando uno va al baño? Uno va al baño y pasa el papel. Cuando yo estoy seca, la sensación es de sentir el papel áspero. Si yo estoy húmeda o está empezando a haber una humedad de fertilidad, que es una humedad que va cambiando, ahí el papel pasa muy suave. Bueno, yo creo que los hombres están como medio perdidos en, bueno, pasa eso, ¿cómo así? ¿Cuál humedad? No sé qué. Entonces yo soy el encargado de ubicar a los hombres. Muchachos, las mujeres en el día de la ovulación, el día de mayor elasticidad, como muestra acá, desafortunadamente pues la ayuda no nos... se dice que el día de mayor fertilidad, o sea, es el más elástico, es como cuando uno coge una clara o toca una clara de huevo, haga de cuenta, así está la fertilidad. Ese es el moco de fertilidad. ¿Cómo empieza? Empieza más grumosito, más grumoso, como cuando uno hace una tarea que pega con colbón algo, hay un grumito así, va empezando grumoso, se va volviendo más elástico y luego se va volviendo más grumoso. Lo que hablaba Astrid, que en algún momento sienten algo, lo que decía Astrid ahorita, es que qué bueno yo haber sabido que cuando veía un moco eso era fertilidad, o que cuando sentía, muchas veces que iba caminando y sentía como una descarguita y que miraba, pensé que me hice chichi y realmente no, pero fue como una descarga y todo eso. Entonces, para que los hombres nos ubiquemos, ¿qué pasa ahí en esa parte? Es como cuando tenemos una gripa de esas lloronas. Tenemos una gripa de esas lloronas y como que nos bajó algo y no alcanzamos a ir a coger un pedacito de papel higiénico. Eso es lo que siente la mujer, muchachos. Ubicados. A ver, es como, no es la gripa, pues, el moco así. No, es cuando uno tiene como una agüita, que es una agüita que baja y baja, pero es una agüita y uno, pues, ¿pero qué es esto? Una agüita. Esa es la sensación. La sensación es de algo que baja y yo no lo puedo controlar ni sostener. Esa es más o menos la sensación, para que se hagan una leve idea. Pero entonces, como les iba diciendo, cuando decimos
¿Cuándo decimos que es un moco? ¿Cuándo decimos que es un moco de fertilidad? El moco de fertilidad es un moco que va cambiando. Como decía Vivi ahorita, si yo soy, por ejemplo, una mujer húmeda que dice, ay no, yo soy húmeda, entonces yo cómo voy a saber cuándo es un moco de fertilidad. El moco de fertilidad es un moco que siempre va cambiando. O sea, siempre empieza a ser, por ejemplo, más espesito o más grumosito y él va cambiando a ponerse más ligero y más elástico. E inclusive cambia de color, se pone más transparente. Entonces ahí es donde uno dice, ese moco que va cambiando y que posiblemente se vuelve más abundante, no quiere decir que si hay una mujer que no se pone abundante, entonces yo nunca estoy fértil. No, eso es lo normal en ella. Por eso es muy importante que eso siempre esté acompañado de la sensación que siento. Una cosa es lo que veo cuando voy al baño, cuando uso el papel, el moquito o el pegotico que veo en el interior, y la otra cosa es lo que siento cuando camino, si siento alguna descarga, si siento cuando estoy caminando como más suave cuando me echo crema de manos, que siento la piel más suave, esa misma sensación la puedo sentir en la vulva. Entonces es aprender a identificar, bueno, esos cambios que hay en la mujer. Cuando ese moco va cambiando, va a haber un día que llamamos el día cúspide. Ese día es el día de mayor fertilidad, es el que nosotros decimos, bueno, ese día puede ser el día de ovulación. O sea, puede ser ese día, puede ser despuesito, puede ser antecitos. Obviamente, si nosotros estamos llevando un método para espaciar los hijos, cuando uno empieza a sentir una humedad que va cambiando, ya no se tienen relaciones. No se tienen relaciones en esa época si lo que estamos buscando es espaciar los hijos. Entonces, se dice que más o menos una mujer puede ser fértil hasta 100 horas. Pero ¿qué pasa? Aquí dice, ay no, pero ¿cómo así? Ustedes están contando 5 o 7 días. 5 o 7 días porque desde que empieza un cambio, nosotros paramos. ¿Por qué? Por seguridad. Para que estemos con la tranquilidad de decir, y eso es muy importante que le enseñemos a los usuarios, porque la gente dice, uy no, pero es que eso, o sea, eso no es confiable, el método natural es horrible. La gente piensa inmediatamente, si uno le habla de método natural, piensan en el ritmo, que es contar unos días sin saber identificar su cuerpo. Entonces ahí es muy importante que sepamos, que les demos la tranquilidad y la seguridad a las personas. Bueno, si vos estás juiciosa y llevas el método así, con estas indicaciones, empezó un moco de fertilidad, ven un cambio, ahí entonces es donde ya tiene unos días de fertilidad, que son esos, digamos, 5 o 6 días. No quiere decir que todos sean fértiles, sino que empieza a cambiar, entonces yo evito las relaciones hasta que hay un día donde hay mayor mucosidad o mayor sensación de humedad, y ahí empieza otra vez a declinar, empieza otra vez el cambio de ya no tengo posiblemente tanto moco, ya no es tan elástico, ya se vuelve a poner pegajosito, ya vuelve a estabilizarse, por decirlo así. Después de ese día cúspide, uno dice, se dice que después del día cúspide uno cuenta 3 días más sin tener relaciones. Después del tercer día se reanudan las relaciones de pareja. Entonces el ciclo se divide en 3 fases. La primera fase, que es la fase donde va la menstruación hasta el cafecito. Esa diríamos que es la fase probablemente infértil. La fase 2, que es la fase de fertilidad, y la fase 3, que es una fase totalmente infértil. Yo resaltaría de esta parte que nos explica Astrid lo siguiente. En la partecita anterior hablábamos de que qué bueno que la mujer desde que inicia su pubertad inicia a llevar sus planillas. ¿Por qué? Por el conocimiento. Yo me estoy conociendo por si tengo algún cambio o algo, y eso es, pero mejor dicho, eso es importantísimo. Lo otro, Albita, cuéntanos, Albita, por favor.
esa parte. Vivi, ¿qué nos ibas a complementar? Yo quería decir algo pues acerca del moco, mire. Uno no tiene relaciones con moco, así sea poquito, cuando uno mira que empieza a cambiar, porque resulta que el moco alimenta los espermatozoides. Si una mujer está seca, un espermatozoide puede morir en 8 horas, pero si está húmeda, o sea, si es una humedad de fertilidad, cuando ya se identifica, el moco puede durar hasta 72 horas vivo, entonces se puede llevar a un embarazo, es por eso. Bueno, otra partecita que yo quería resaltar, que mira que en esa parte, aunque no se ve muy bien, pero muestra unos dedos. Mónica, ya te doy la palabra. Muestra pues como si el moco hubiera que tocarlo. El moco, como dijo Astrid, no hay que tocar. O sea, y si se toca tampoco hay ningún problema. Nuevamente, cuando se va al baño, se hace chichi, se pasa el papel higiénico y ahí mira uno si está áspero, si está resbaloso, si está húmedo, cómo está, si vio moco, si no lo vio, eso inmediatamente, eso es algo hermoso, porque realmente, ¿qué es lo que pasa? Que con los quehaceres, los afanes de la vida y no tenemos tiempo para observarnos, ¿cierto? Pues para ser conscientes de lo que pasa en nuestro cuerpo, realmente pues digamos uno realmente no nota eso, pero también digamos que Pili, nosotros, digamos el método de reconocimiento de la fertilidad, la misión método de reconocimiento de la fertilidad, hemos tenido varias capacitaciones, una de ellas fue en la UPB con la profesora Pili, que de hecho hoy algunos compañeros están certificando para ya certificar a otras personas. UOM Internacional los está certificando hoy para ya poder certificar a otras personas pues, y puedan ser como profesores y todo eso. Ella decía, si eso se toca, no pica, ¿cierto? Es como cuando uno está sudando y se le va a ir a los ojos y uno hace así, no pasa nada, ¿cierto? Entonces, digamos básicamente, pero bueno, esa parte. ¿Qué más les iba a decir? Mónica, ibas a decir algo. Si ustedes se han dado cuenta, la misión método de reconocimiento de la fertilidad es una de las misiones más prósperas en hijos, ¿sí se han dado cuenta? Mejor dicho, cuando no se nos olvida cuando Ronald y Maritza llegaron a la misión y empezaron a ver desfilar hijos, ellos casi se van para atrás, mejor dicho. Es algo muy bonito cuando se aprende todo este tema del método y se sigue todo esto, porque realmente cuando empezamos a conocer nuestro cuerpo, a ver los milagros tan hermosos que es la vida, como nos mandó de bien el Señor, pues es que no explicamos mucho de la parte científica, pero es que Dios nos mandó perfecto, como en ese ovulito, en ese espermatozoide ahí está pues toda esa genética, está toda esa información del color de los ojos, una cantidad de cosas, es espectacular. Entonces la gente, digamos, un poco se va enamorando. Y otra cosa muy bonita, que el método de planificación, nosotros, por ejemplo, digamos, a las parejas se los enseñamos si viven en unión libre, si no viven en unión libre, si son de la religión católica, ¿cierto? A todo el que quiera aprender se lo enseñamos. ¿Por qué? Porque es algo muy bonito, que esto ayuda a ordenar la sexualidad y ayuda a ordenar la pareja, ayuda a ordenarlo como persona. Es impresionante cómo, y es una recomendación que les voy a dar, como cuando las personas, por ejemplo, a nosotros que nos tocan los retiros de matrimonio y les hablamos allá del método, la gente dice, no, pero el método, ¿cómo así? Yo no me quiero llenar de hijos, es que eso no funciona, es que no, me das miedo, es que yo ya tengo 2, una cosa. Tenemos, por ejemplo, uno de los tantos casos, una muy amiga de nosotros cuando fue a retiro tenía 2 hijos, en estos momentos tiene 5 hijos, pero no le falló el método. No, ¿por qué?
porque es, o sea, digamos uno se va abriendo a la vida de una forma, se va abriendo a la vida de una forma hermosa, pues, ¿cierto? Ve cómo es de espectacular pues todo eso. Y una cosa, digamos que tanto en las consagraciones, yo soy uno de los que digo, ¿cierto? Digamos, hay unos que de pronto son un poco más radicales, otros de pronto no somos tan radicales. Radicales en el sentido de que uno cómo le va a decir a una persona que estuvo un fin de semana en un retiro de matrimonio y le dice, tiene que seguir planificando con este método. No, esos son procesos. Y eso, digamos, esa conversión, ese proceso a todos no nos, ¿cierto? La conversión, digamos, el Señor no nos toca o todos no abrimos el corazón de la misma forma. Entonces nos tenemos que ir, eso tiene que ser algo paulatino. Nosotros llegamos, por ejemplo, el método, la misión método, cuando llega un retiro, los empezamos a llamar, empezamos el proceso, todo el cuento. Y a medida que van avanzando, que van aprendiendo, se van teniendo confianza y lo van iniciando. Y es algo muy bonito realmente. En tema de conversión, cuando por ejemplo fue a retiro de conversión solo la mujer, que nos pasa mucho, es una de las cosas que más nos consultan, ves que la mujer, yo me estoy consagrando, pero mi esposo no quiere saber nada de eso, ¿cierto? Hay que empezar un proceso. Me gustó que David hace 8 días nos decía con el tema de nos decía con algo que no podíamos ser muy radicales, que si una pareja se había separado y ese hombre estaba viviendo con otra persona y ya habían 2 hijos, no podíamos decir, es que la tiene que dejar y se tiene que ir a vivir con su esposa, ¿cierto? Tiene que tener un proceso. Lo mismo sucede con, digamos, con una mujer que esté sola en consagración o que esté iniciando a llevar el método. Bueno, yo quiero llevar el método, yo me voy a consagrar, quiero agradar al Señor, pero ¿y qué hago si mi esposo no está convertido, cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros le damos unos consejos, empieza con esto, tienes que ganártelo, tienes que demostrar en la casa, vivir esa consagración, que realmente el esposito se dé cuenta, ¿y qué le está pasando a esta mujer? Mira cómo está de especial. Las mujeres tienen mucho esa capacidad, ese sexto sentido de cómo se ganan el esposo, ¿cierto? Que le recordamos que las mujeres nos ganan a nosotros pues con el tema de la comidita y una cantidad de cosas que ellas, cada una tiene pues digamos como sus formas para ir logrando eso, ¿cierto? Y entonces que tuve una relación, pero entonces me tocó usar condón o alguna cosa, pues digamos, también digamos que hable con el padre, yo estoy en este proceso, ¿qué puedo hacer? Y todo eso, también mirar a ver si se puede guardar una continencia, o sea, hay muchas cosas, pero bueno, y entonces el tema de la consagración es algo muy bonito porque la Virgen, a medida que va avanzando la consagración, va confirmando y le va ayudando a esa persona para ayudarle pues como en todo este tema del manejo del método. Eran como unos tipsitos pues que les quería compartir ahí en esa parte, porque de todas formas pues digamos como que surgen, digamos que es de los que más nos consultan. Un poquito en cuanto a lo que decía Mónica, ahí tenemos que tener mucho cuidado y caridad, pues por decirlo así. El Papa Juan Pablo II decía que el método había que enseñárselo a todo el mundo, a todo el que quisiera aprenderlo. De hecho, Wilson el año pasado nos decía, el método hay que enseñarlo a todo el mundo, porque es que a través del método la pareja empieza a ordenar su sexualidad y puede ordenar toda su vida. Entonces, nosotros debemos estar abiertos, o sea, que de pronto nos pasó, inclusive en la misión, una persona que le dijo, ay no, enséñeme el método, a mí no, ¿cómo así? ¿Yo cómo le voy a enseñar el método para que usted se vaya a pecar? Y de hecho de ahí fue donde salió la explicación de Wilson. Él decía, no, es que el método hay que enseñarlo, porque igual si tú no le enseñas el método, ellos van a usar otra cosa para planificar, entonces y que le hace más daño. Entonces si tú le enseñas el método, ellos van a empezar a ordenar su sexualidad, y al ordenar su sexualidad se van a ir ordenando muchas cosas. Entonces ahí es bueno que tengamos eso claro. Mire, nosotros tuvimos una experiencia y para nosotros fue muy difícil. Una niña que fue de retiro, eso más o menos hace 2 años, la niña fue a que le enseñáramos el método, pues una niña súper joven.
y fue completamente sola. Bueno, ¿tú por qué vas a llevar el método? Bueno, empezamos todo el proceso con ella. Ella dijo, no, lo que pasa es que yo tuve una bebé con mi novio y pues yo igual sigo teniendo relaciones con él. Entonces ahí, ¿qué empezamos a hacer? Bueno, hacer un proceso con ella. Ve, acordate que el matrimonio, no sé qué. Pero entonces yo le decía a César, tan difícil enseñar el método, uno saber que se va a ir pues que va a estar es con su novio, que no se va a casar, que no, nada de eso. Pues la niña empezó a llevar el método, ella empezó a llevar el método, le explicamos el método, todo el cuento. La niña en este momento ya está casada con él, se casaron, se organizaron, pero ella empezó fue por eso, por llevar el método, que para no volver a quedar en embarazo. Entonces nosotros como que, ay Dios mío, bueno, nosotros lo enseñamos y bueno, tú verás, esta niña ya organizó su hogar, ya tiene su vida, en este momento volvió otra vez a llevar o sea, otra vez está yendo a que le corroboremos varias cositas del método. Entonces, bueno, para la gloria de Dios. Bueno, bueno, ya les había comentado que, digamos, básicamente hay varios tipos de método. Estaba el método del ritmo. La mayoría de las personas cuando se acercan a nosotros dicen, ve, ¿y es el método del ritmo? No es el método del ritmo. Es el método, anteriormente era el sintotérmico, ya es el método de WOM, Billings o moco cervical, que fue estudiado desde 1953 por los doctores John y Evelyn Billings. Pues son un par de doctores australianos. Es una historia muy bonita porque a ellos los contrataron por 3 meses para que hicieran un estudio de todo este tema. Y uno de ellos murió el año pasado y todavía seguían estudiando eso, fue muy bonito. Ellos en compañía de otros doctores hicieron unas mediciones, 750.000 mediciones de ovulaciones en mujeres para mirar, digamos, cómo, para llegar, pues, digamos, como a estas partes de los pasos, pues, de cómo era que se miraba, pues, todo este tema de lo de la fertilidad, básicamente. Bueno, ahí, digamos, a grosso modo hemos explicado lo que es el método un poco. No sé si de pronto... tú ibas a hacer una pregunta. Y entonces vamos a ver qué otras preguntas tienen, qué inquietudes o quieren que reforcemos en alguna parte, con mucho gusto para, ¿cierto? Digamos, preguntas más frecuentes en el retiro con estos temas o de pronto cuando están dando cuando se está dando el examen de conciencia o en las consagraciones o algo así, con mucho gusto. Bueno, cuando la mujer entra, por lo menos en la etapa de la menopausia, dicen pues que tienen muchísimos cambios hormonales. Ahí el examen del moco cervical, ¿sería el mismo o cómo se manejaría el ciclo? Sí, en esa parte se sigue haciendo la misma observación. ¿Qué es lo que pasa? Que ya entra en ciclos irregulares. Por ejemplo, bueno, en esa parte de los ciclos, como para conocimiento de nosotros, que dijimos que hay ciclos de 22, 23 días, 28, 35. El 80% de las mujeres tienen ciclo de 28 días y el 20% tienen otro tipo, digamos el pareto son 28 días. Bueno, entonces cuando hay menopausia, en esa parte se sigue lo mismo la observación y, digamos, empiezan a variar los ciclos. Si la mujer tenía ciclo de 28 días, posiblemente pase a ciclo de 35, 40, 45 días. ¿Y cómo se maneja? Lo que habíamos dicho ahorita. Esta parte de acá, digamos, en el ciclo, esta parte de acá se alarga y se va yendo así hasta que llega un momento en que de pronto pues ya, digamos, no hay más ovulación. No hay más ovulación, ya no hay más fertilidad, entonces, digamos, ya en ese momento no se seguiría llevando el método. Cuando una mujer empieza a tener ese tipo de cambios, lo que se hace es llevarle unas planillas o un manejo como si fuera una mujer de posparto, que hay una observación y hay que tener ciertos cuidados. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay en posparto? En posparto puede ser una mujer que nació su bebé y mientras ella esté lactando no le viene la menstruación. O sea, ella puede decir lacto 8 meses y no tiene ningún sangrado. Entonces, durante esos 8 meses, ¿yo cómo me voy a observar? Ahí hay unas técnicas, pues o sea, es la misma observación con unos cuidados y con énfasis en varias cosas,
para que ellos puedan tener pues como su vida sexual. Lo mismo se maneja con las personas que están cerrando edad, pues por decirlo así. Vive a segregar. Es muy bueno decirle a las personas para que entiendan pues como el método, que el cuerpo de la mujer es como una planta. Si la planta está húmeda, pues puede haber un fruto, ¿cierto? Lo mismo la mujer, si la mujer está húmeda, puede haber un fruto, pero si la mujer está seca, no puede crecer nada, lo mismo de la planta. Excelente. Ahí en esa imagen nos muestra un poco la parte de arriba amarillita, que hay un sol, la parte seca, y otra parte donde hay unas maticas con unas nubes. Entonces ese símil es muy bonito. Bueno, ¿qué inquietudes tienen de pronto? ¿Han surgido de pronto en retiro o alguna cosa, alguna duda pues con todo este tema? De pronto lo que más preguntan, por ejemplo, en los retiros de renuncias, es el asunto de si una mujer tiene ovarios poliquísticos o si está tomando las pastillas de planificar o lo que sea porque tiene un problema hormonal. Uno hay ¿qué hace entonces? Sí, en el tema de hay muchas usuarias con ovarios poliquísticos. En esa parte generalmente deben de seguir tomándose un tipo de pastillas, porque si no toman las pastillas no hay la ovulación. Nosotros hemos atendido como a 3, 4 usuarias y digamos que inclusive están buscando un embarazo porque con ovarios poliquísticos es más complicado el embarazo y lo han logrado. Pero si digamos se tienen que medicar, tienen que medicarse y generalmente es con esas pastillas, pero digamos es como un caso como aparte, porque digamos no está tomando para espaciar, sino que es precisamente es un componente para lograr una ovulación y lograr una fertilidad. Tatiana. Qué pena, te vamos a pasar el micrófono. Si quiere. Qué pena, es que entonces teniendo en cuenta lo que ustedes dicen, las pastillas cuando tienen ovarios poliquísticos controlan los ovarios poliquísticos, pero en el momento que ya quieren quedar en embarazo, obviamente tienen que dejar de tomarlas para poder no sé, me imagino, es que no entiendo entonces cómo sería eso. Precisamente hay un momento en que esas pastillas ayudan con el tema de lo para lograr esa, sí, lograr. Carlos nos quiere hacer un aporte en esa parte. Bueno, ¿quién como Dios? Bueno, primero para entender todo esto hay que entender el funcionamiento del cuerpo humano y especialmente el cuerpo de la mujer. ¿Qué es la menstruación? Primero que todo, la menstruación es una descarga de ese sangre que estuvo alojado en el endometrio, o sea que el endometrio se engorda para que el bebé, para que el óvulo, si fue fecundado, se encaje como si fuera una cajita de huevos. ¿Me comprenden? O sea, el óvulo llega y se mete ahí como en una cajita de huevos en el endometrio engordado. Digo engordado para que comprendan. ¿De qué se engorda ese endometrio? De sangre. Cuando no ocurre la fecundación, esa sangre sale. Las mujeres tienen dolores en el abdomen, es porque sienten que la sangre se desprende con fuerza de las paredes del endometrio. Eso es lo que llaman los cólicos menstruales. Eso sale en forma de pues, un fluido, una sangre, por una parte. Por otra parte, ya voy para allá lo del método, sino que quiero decir algo sobre esto, miren. Lo más importante que ustedes deben saber del método es lo siguiente, de que el cuerpo de la mujer es un reloj, comienza con la menstruación, luego hay unos posibles días fértiles o días infértiles, luego hay un tiempo de fertilidad, luego otra de infertilidad, y ese es constante. ¿Qué hacen los métodos anticonceptivos hormonales? Lo que hacen es cogerles, es como si usted cogiera una varilla, la metiera a un motor, detiene el funcionamiento normal del reloj, ¿cierto? Si usted le mete una varilla a un reloj que tiene maquinaria, ¿qué pasa? Se detiene, ¿cierto? Y cuando se detiene ese reloj, ¿qué le puede pasar? Se daña.
igual la mujer. Con todos estos hormonales es como si le metieran una varilla. Al meterle esa varilla se daña el órgano reproductor de la mujer. Ahí donde salen cáncer de cuello, cáncer de cervix, todos esos cánceres que hay hoy en día. Con respecto a los ovarios poliquísticos, miren, muchos regulan. Hay que seguir, lastimosamente toca seguir con ellos por una simple razón, porque los médicos hoy en día son muy facilistas, digámoslo así, y como nos vienen con esa cultura de la concepción, pues claro, lo único que han desarrollado para controlar estos ovarios poliquísticos son medicamentos de planificación, que sirven los dos efectos, lo mismo que cuando le mandan para el acné y todo eso. Pero ¿qué pasa? Esos no regulan muchas veces el ciclo. ¿Por qué? Porque lo que usted hace cuando usted se aplica la inyección es meterle hormonas a su cuerpo para que su cuerpo trabaje de una manera. Cuando se termina ese efecto, ¿qué pasa? Ya no hay hormonas. ¿Y qué dice el cuerpo? Uy, aquí está pasando algo raro. Entonces, ¿qué pasa? Saquemos todo lo malo que hay en nuestro cuerpo para que no haya una infección. Es ahí donde el endometrio, perdón, la sangre que está en el endometrio sale. ¿Por qué? Porque está expulsando el cuerpo todo lo que no puede ser bueno, por un lado. Segundo, como hay una descarga hormonal, lógicamente esto tiende a bajar. Entonces, no sabemos bien a cierta moda si sí hay un ciclo o no hay un ciclo. ¿Por qué? Porque está inducido. Es como ese muchacho coger y hacerle una cortada con una navaja para que le salga sangre, de cierta manera. Entonces no sabemos si hay un ciclo, porque para que haya un ciclo, miren, nosotros vemos la menstruación, pero lo primero que ocurre en un ciclo es la ovulación. Antes de una menstruación hubo una ovulación. Entonces, para saber si hubo menstruación o no, tendríamos que examinar si esa mujer ovuló o no ovuló. Pues una menstruación en el sentido de que salga con óvulo y todo, porque puede haber simplemente un desgarre, porque con las hormonas que tomamos hizo que el endometrio se hinchara de cierta manera también. ¿Me comprenden un poquito? ¿O los enredé? Los enredé, mi amor. Mi esposo habló de algo, yo sí le entendí porque yo ya sé mucho del tema, pero ellos apenas están aprendiendo. Miren, hay varios tipos de sangrados y no voy a hablar, pues no voy a enfatizar en eso, hay varios tipos de sangrados. Mucha gente piensa que cualquier sangrado que haya en el cuerpo es una menstruación, pues resulta que una menstruación es cuando posiblemente ocurre una ovulación, pero hay varios tipos de sangrados. Cuando una mujer no puede, por ejemplo, quedar embarazada, puede tener un sangrado sin haber ovulación. Hay varios tipos, entonces no se enreden mucho. Lo que pasa es que lo que decía mi esposo era que todos estos anticonceptivos muy posiblemente dañen el funcionamiento del cuerpo, es como en eso. O sea, dañen y produzcan los mismos anticonceptivos, producen los mismos ovarios poliquísticos. Igual, esto es un estudio, pues que igual nosotros no somos ginecólogos, pero entonces nosotros lo que hacemos es remitirlos a un ginecólogo. Mi esposo les habló de pronto muy científicamente y de pronto no lo entendieron, pero sí, lo que él dice es cierto. Bueno, aquí Enrique nos pregunta pues que qué son los ovarios poliquísticos. Son unos quistes que dan en los ovarios. Básicamente es eso. Básicamente es. Son como unas piedritas. Mónica, otra vez te paso el... Dale, Mónica, cuéntanos. Yo repito la pregunta. Así. Sí. Correcto. Sí. Correcto. La pregunta es que si una mujer está
húmeda, pero puede sentirse durante el ciclo húmeda, pero no hay fertilidad? A ver, lo que pasa es que hablábamos ahorita de la primera fase. Entonces la primera fase se compone de la menstruación y unos días que uno dice, hay mujeres que pueden estar secas o hay mujeres que pueden estar húmedas. ¿Qué es esa humedad que pregunta Mónica? Es una humedad que no cambia, o sea, puede que esa mujer diga, no, yo siempre estoy mojada, yo me siento mojada todo el tiempo, entonces yo no soy capaz de llevar el método, o el mío no funciona, o yo soy diferente, o yo no soy normal. Bueno, cualquier cantidad de cosas puede pensar. ¿Qué es lo que pasa con esa mujer que es de una humedad continua? Esa mujer debe poner énfasis y poner atención en el momento que haya un cambio, porque siempre hay un cambio, así sea pequeñito, tanto en la sensación como en lo que veo. Cuando yo digo yo soy húmeda, pasó la menstruación y yo siento siempre, pues paso el papel y yo no siento ninguna sequedad, ni que me raspa el papel, ni nada de eso, pues, o sea, que lo siento como tosco, sino que lo siento, pues, que me pasa fácil, todo eso. Pero esos días puedo tener un moquito que siempre es igualito, un moquito beige, pues, por decirlo así, igualito, sin cambios. Ahí yo digo, bueno, como no está cambiando, eso es un moco de infertilidad. Lo que yo les decía ahora, el moco de fertilidad siempre cambia, él siempre está cambiando, siempre va en ascendencia, pues por decirlo así, o sea, siempre va de ese pegajoso, lo que pasa allí, de estar más pegajoso a volverse más elástico. Entonces siempre cambia. Cuando yo soy húmeda, el moco no me cambia, mientras no esté en fertilidad, siempre es igualito y la sensación es igualita. Entonces esa mujer, digamos que debe poner énfasis y cuidado en esos días, que es la fase 1, que es la fase que llamamos fase de posible infertilidad. Obviamente, a ver, nosotros aquí les estamos enseñando a grosso modo, y no, por favor, mujeres casadas, por favor no digan, listo, yo ya sé llevar el método y lo empiezo a llevar así, ¿no? O sea, eso hay que tener... Nos llegó una usuaria que es, con lo que vio en el retiro, listo, ya me explicaron qué es el método, un niño. Y después fue a la consagración, con lo que le explicaron la consagración, dijo, ahora sí lo entendí, y otro niño, ya iba para el tercero. Y el esposo que dijo, no confío en esos métodos para nada. Y tenía toda la razón, porque realmente, o sea, en esto, de hecho, inclusive que nosotros en esto como instructores nos debemos digamos, de parar en la raya y, digamos, ser muy claros, porque es que un tema, digamos, nosotros aquí nos reímos de los hijos y que más hijos y una cosa, ¿cierto? Santiago Correa les ha echado yo no sé cuántas bendiciones que para que como mínimo 8 hijos, ¿cierto? Pero realmente aquí es donde se habla del tema también hablamos del tema de la paternidad responsable, que precisamente en ese punto 16 que les hablaba ahora de la Humane Vitae, habla de la paternidad responsable el Papa Pablo VI, que esa paternidad responsable es mirar de acuerdo a sus posibilidades económicas y una cantidad de cosas, cuántos hijos realmente puede tener. ¿Sí me entienden? Entonces, de verdad que es muy importante eso. Bueno, entonces para terminar esa parte, a ver, en esa primera fase no diríamos, no, entonces todo ese tiempo pasa la pareja sin tener relaciones. No. Digamos que en los días de menstruación no se tienen relaciones por higiene y porque hay, digamos que un pH diferente a la mujer que no es bueno, pues como para el hombre, por decirlo así, o en la relación no ayuda. Es mejor evitarlo. Entonces, obviamente, ahí les aclaro, no quiere decir que sea pecado, que nada de eso, no pasa nada de eso, es más por salud y por higiene, que no se deben tener relaciones en los días de menstruación. Cuando se va la menstruación, si tenemos un ciclo de 28 días, no el ciclo corto, sino un ciclo más largo, empezamos a sentirnos, por ejemplo, si la persona es húmeda, ¿qué cuidados hay que tener ahí? O sea, la pareja no puede decir, bueno, entonces podemos tener relaciones hasta que tú empieces a sentirte una humedad que cambia. No, ahí tenemos que tener cuidado porque ahí es donde está el riesgo de un embarazo. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que hacemos? O sea, hoy el método, uno se observa durante el día y en la noche es donde tabula. En la noche escribe qué fue lo que vi, qué fue lo que sentí y ahí voy llevando el método. Dale.
No, pero hay... ¿Se murió? Ah, bueno, no. A ver, primero les explico esta parte. Entonces, se fue la menstruación. Yo me observo durante todo el día. Si todo el día estuve seca o con un moco, pues, muy poquito, pegajosito, súper pegajoso. Una cosita, voy a hacer un paréntesis acá. ¿Qué es el moco? El moco es lo que ayuda a alimentar y a desplazar el espermatozoide. Es el que lo selecciona. Dentro de eso hay varios tipos de moco y el moco lo que hace es seleccionar, pues tiene unos canales y selecciona el mejor espermatozoide, el que sea mejor hormadito, no el cabezoncito, no el de la cola chiquita, sino el más rápido. O sea, él forma unos canales y ahí es donde va escogiendo y va escogiendo los mejores ejemplares, pues por decirlo así. Como nosotros. Entonces, cuando el moco es espeso, si la mujer, digamos que es húmeda, o sea, que es de una humedad constante, ella tiene una mucosidad, pero es un moco como pegajoso, o sea, es un grumito. Entonces es un grumito que no va a alimentar o no va a dejar pasar el espermatozoide, porque es un moco grueso. O sea, es un moco que es, como decían ahorita, el colbón, que es muy denso, pegajoso. Entonces no es un moco que ni que va a alimentar el espermatozoide, ni que lo va a ayudar a desplazar. Entonces, cuando estamos empezando, lo que después de la menstruación nos observamos, como les decía ahorita, nos observamos todo el día, si yo estoy seca, o mi moco es igualito, si es un pegajosito. Entonces esa noche se puede tener relaciones. Al otro día me voy a sentir posiblemente más húmeda y pueda tener mayor mucosidad. Esa mucosidad que tengo puede ser o una mucosidad de fertilidad, porque empezó mi etapa fértil, o puede ser una mucosidad de residuos de espermas, pues de la relación anterior, de la noche anterior. Entonces ese día no se tienen relaciones. En esa primera fase solo se tienen relaciones en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque durante todo el día yo me observo cómo estoy. Si yo me observé en la mañana, estoy seca, me siento seca, igualito, el moco es igualito, pero llegó la tarde, 5 de la tarde por decir algo, y me siento mucho más húmeda, ahí paro, no tenemos ya más relaciones. ¿Es claro eso? No se tienen más relaciones. ¿Por qué? Porque ahí puede decir, empezamos con un moco de fertilidad. Si por el contrario, anoche tuvimos la relación, hoy me siento húmeda, al otro día vuelvo y me observo todo el día cómo estuve, y estuve seca otra vez, el moquito es el pegajosito ahí que no cambia, igualito a lo que siempre me muestra mi ciclo. Esa noche se puede tener relaciones. Entonces ahí hay una regla muy especial, que en la fase 1 se tienen relaciones solo en la noche y noche de por medio. Solo en la noche y noche de por medio. Entonces ahí es donde decía Mónica, pues no es que vas a tener una continencia larguísima, no. Ahí vas a estar atento, porque estamos atentos ¿a qué? A que va a haber un cambio, a que va a haber un momento en que la mucosidad va a empezar a cambiar. Contanos qué nos iba a hacer, por favor. Gracias. Tengo una pregunta. Por ejemplo, una mujer puede observar y llevar un seguimiento en su cuerpo y tener 2, 3 meses, 4 meses, de pronto más, y reconoció, ¿cierto? Tuvo el reconocimiento como tal, se conoce. Si de pronto llegase una pregunta, por ejemplo, en un retiro o a nivel personal, llegó una enfermedad, llámese un virus o por cualquier tipo de tratamiento, dentro de un medicamento en el cuerpo, ¿podría haber un cambio en el cuerpo? ¿Había una alarma? ¿Hay que mirar más, renovar pues como este paso, o simplemente no pasa nada? Tengo esa inquietud. Posiblemente hay medicamentos que sí pueden afectar el tema del moco.
Hay algunos medicamentos que sí, pero sigue la misma observación. Es que, ¿qué es lo bonito de este método? Es observarnos y aprender a reconocer el cuerpo, aprender a reconocer mi fertilidad. Una de las cosas que les dijimos acá, a través del moco, que puede que el medicamento le secó un poco el moco, o sea, no veo tanto moco, pues digamos, pero está uno, digamos, como observando. Una cosa de las que estaba tomando aquí apuntes de algunas cositas que les quería decir, es muy bonito, Astrid lo ha explicado de una forma muy bonita, que el cuerpo a la mujer le habla de todas las formas. Aquí hemos hablado del moco y de la temperatura, pero por ejemplo hay un momento en que la mujer, hay un cambio, digamos, psicológico, hay un cambio de actitud. ¿Cierto? Hemos escuchado por ahí, es que en estos días no se le puede hablar, ¿cierto? Hay un cambio psicológico, que está mostrando, es que hay, por ejemplo, en la parte de cuando hay fertilidad hay mayor libido sexual, o sea, hay mayor como, ¿cierto? De hecho, mire que, digamos, en los animales, precisamente las hembras cuando están en la época fértil, se dice que están en la época de celo, ¿cierto? Digamos eso, en cierta forma, o sea, obviamente también, digamos, hay una, ¿cierto? Mayor predisposición. La mujer tiene una mayor disposición en la época de fertilidad para una relación, pero entonces ahí, si estamos espaciando, bueno, entonces se cuidan, se acarician, pero no más. Listo. Bueno, otra cosa, posiblemente pueda aparecer un dolor en los senos, en determinada parte del ciclo. Sentí eso, esa puede ser una. En algún momento puede haber una pequeña inflamación en la parte pélvica, en los días de fertilidad, también es eso. ¿Qué más? Posiblemente, o sea, pueden suceder muchas cosas. Por eso es muy bueno la planilla e ir anotando, en tal parte del ciclo me pasó esto, en tal parte del ciclo me pasó esto, y a medida que uno se va conociendo ya sé, estoy más o menos, ¿cierto? Y lo que hablamos aquí, la pregunta que hace acá, recuerden que, o sea, nos estamos reconociendo el cuerpo y todas esas cositas, pues digamos como nos van ayudando, y es una lectura, no contamos ni días, absolutamente nada. Yo les hago una pregunta, ¿quién sabía que a través de este método hay una cierta posibilidad de escoger el sexo del bebé? Levánteme la mano, la mayoría. Que dice la información, dice la literatura del método de ovulación Billings, que hay hasta un 40% de escoger el sexo del bebé. Nosotros en la misión tenemos un compañero que tenía 3 niños, quiso tener su niña, en la cuarta, y tuvo su niña. Jesús Serna tenía 3 niñas, quiso tener su niño, lo pudo encontrar, ¿cierto? Mauro creo que trató de buscar el sexo, no salió, pero precisamente... Pero no, o sea, estamos hablando de que hay una cierta posibilidad, y así muchos, Fabián y Yoleida también, pues hay varios casos, y les quiero contar. A mi esposo como defiende, no mentiras. No, lo que pasa es que, o sea, una cosa es que esté la posibilidad de escoger el sexo, no quiere decir es un 100%, pues seguro así, no, o sea, eso puede funcionar en un 40, 50, 60% de probabilidades. No quiere decir que siempre sea así. Una cosa es que nosotros busquemos, bueno, lo otro es qué es lo que Dios quiere dar a mí. Sí, eso es uno. Y lo otro también, digamos, es el grado del conocimiento también, ¿cierto? El grado del conocimiento también del método un poco, ¿cierto? Bueno, yo creo que debemos de ir finalizando. Si de pronto hay una o dos preguntitas para que vamos como finalizando esta partecita. Yo quiero decir algo pues que me parece supremamente importante que estaba hablando ahorita Astrid. Mire, ella estaba hablando de pues como de unas reglitas que tenemos en la fase que es posiblemente infértil. Resulta que para identificar esa fase claramente se dice que una mujer debe por lo mínimo esperar 3 meses, porque una mujer como digamos empezando a llevar el método no sabe reconocer. O sea, necesita por lo mínimo 3 meses para saber si tiene un patrón básico infértil, que puede ser seco o húmedo, o si por lo contrario empieza la ovulación inmediatamente. Entonces hay un espacio que se debe esperar para uno reconocer esa fase. Pero es muy claro aquí una cosa, no significa
que la persona que la pareja que vaya a iniciar con un método de planificación deba esperar 3 meses para tener una relación. No, que es lo que viví es en la primer parte, en lo que hablamos en la fase 1, en la fase probablemente infértil, que todavía no se sabe muy bien, es en esa partecita, pero ya cuando identificamos que tuvimos ovulación, llegamos a fase 3, en la fase 3 ya no hay ningún problema, primero, segundo mes, desde que ya tengamos identificado plenamente que tuvo la ovulación, se puede tener la relación sin ningún problema. Por eso reiteramos, vuelvo y reitero, con esto no quiere decir aprendieron el método, o sea, tienen unas basecitas de lo que es el método. Si a alguien le interesa, con mucho gusto, Misión Método los atiende. Misión Método está. De pronto, ¿alguna otra pregunta para que ya vayamos finalizando? Bueno, acá tenemos pues digamos como algunas ventajas, que eso es muy importante, ¿cierto? Hablábamos de que ayuda, pues digamos, a fortalecer la relación de la pareja, hay mayor unidad, en el tema de la salud, pues importantísimo, porque nos quedaron aquí por hablar una cantidad de cosas, pues, en tema de salud, de que a través de este método muchas personas que han tenido, digamos, han entrado en enfermedades, han descubierto, porque hay un cambio en el ciclo, han descubierto enfermedades, ¿qué más? Una súper importante, la unidad de la pareja. Ayuda muchísimo para la unidad de la pareja llevar el método.